las regalías que se van a pagar, las fórmulas y todo queda un poco en la discrecionalidad. Entonces ya salimos de que es un hecho consumado. Y ya se va a tener que producir en pago si es que no se aprueban los contratos, se dice que se va a correr la inversión. Aquí me parecía que estaba regresando la International Petroleum Company al Perú. Solamente hay petróleo, solo que la International Petroleum sacaba petróleo y no pagaba impuestos. Pero solamente hay petróleo en la Amazonía, hay petróleo en la costa, hay petróleo en el lago Titicaca, hay petróleo en los edificios debajo de Lima. Vivamos del petróleo. ¡Mentira! Vivimos de muchas cosas. El país tiene actividad diversa. Y en esa zona, la actividad más importante es la pesca. Y hay millones de personas que comemos de la pesca, que nos alimentamos de la pesca. Y hay miles de trabajadores y miles de pobladores que viven de la pesca. Y está muy vinculada la agricultura con la pesca. Pero además hay una industria, es una disputa entre dos actividades industriales. O sacamos petróleo del mar o hacemos pesca en el mar. Entonces no han dicho nada sobre el mar. Deberían haber tenido un estudio ambiental. Estamos en una zona del mar Pacífico que se cruzan las corrientes cálida y fría. Es una zona de mayor producción de especies alimentarias para el ser humano. Es una zona riquísima. El Perú, desde siempre, desde nuestros orígenes civilizatorios, ha sabido utilizar esa pesca para su desarrollo, desde siempre. Y ahora hay actividades industriales. Por ejemplo, los pescadores de Sechura. Los pescadores de Sechura, ¿qué han encontrado? Que ahí, en la bahía, al fondo de la bahía, hay unas plantas acuáticas en las cuales las conchas de abanico se reproducen y viven. ¿Qué hacen ellos? Están exportando $2 millones anuales de concha de abanico. Los pescadores, juntamente con empresas y con asesoría que viene también de la Comunidad Europea, han hecho una serie de cosas. Y eso existe. Eso no se lo han inventado, lo han creado con su esfuerzo. No solamente un derrame de petróleo. La manera de buscar el petróleo quiere decir lanzar sonido al fondo del mar. Lanzar sonido al fondo del mar quiere decir empezar a afectar las especies vivas. No solamente las algas, sino los peces. Y ciertamente un pequeño derrame veremos después lo que significa en general. Y además de esta concha de abanico que ya da $2 millones anuales y que favorece a toda una zona, la pesca alimentaria y la pesca de harina y pescado tiene ahí una actividad. Tenemos el mar donde se cruza la corriente cálida y la fría en el Pacífico, donde está uno de los mares más ricos del mundo, donde hay una industria pesquera muy importante que debería alimentar a los peruanos y sirve para alimentar al mundo. Aquí hay que escoger entre una y otra. Eso es lo que no quieren decir. La actividad petrolera en nuestro mar significa no solamente si hubo un derrame en alguna oportunidad, por sus métodos de buscar el petróleo, por sus métodos de sacar el petróleo, por sus métodos de explotar el petróleo, significa un riesgo que liquida esa actividad. Porque apenas haya una actividad petrolera cerca a la zona de producción pesquera, la gente en el mundo va a decir, un momento, eso no entra en nuestro mercado. Porque eso funciona en la regulación mundial. Entonces, no hay petróleo en otros lados. Hay petróleo en la Amazonía, que saque la Amazonía. En acuerdo con el medio ambiente, sosteniendo el medio ambiente, está ahí y se está sacando petróleo. Hay petróleo en la costa, hay petróleo en la costa. Hay petróleo en algunas otras partes del mar peruano y de repente hay en otras zonas que no tengan esa virtualidad. Pero en esa zona, en esa área del norte donde está justamente la mayor concentración de la pesca nacional, en esa área y donde además está la actividad pesquera de diversos sectores medianos, pequeños, chicos, grandes, significa una cosa incompatible. Ciertamente, como Perú Petro tiene discrecionalidad, como no hay una ley que le diga que no se puede entender que la ley dice que sí es compatible, entonces no hay ningún problema. Y si algún día hay algún derrame, bueno, que la empresa pague, pues. Y si no se recupera en 100 años, que qué pena, así es la vida. Pero así no es la vida. Las leyes obligan. Y las experiencias históricas del Perú sirven para eso. Por eso es que la siguiente, ahora sí. ¿Qué pasó en el Golfo de México? En el Golfo de México, la empresa British Petroleum, que es en el fondo la que está detrás de estas dos empresas, es la gran empresa que está vinculada a estas dos empresas. La British Petroleum, en el año 2010, dijo, vamos a explorar el fondo, no pasa nada, tenemos tecnología de primer nivel, somos científicos, somos tecnológicos, somos avanzados, amamos el petróleo y garantizamos que no va a ocurrir nada. Y vino el desastre. Y hasta ahora, ahí está el mar. Así están los pelícanos, así está el mar, así está la franja de petróleo. Hasta ahora. A la empresa que tenía mayor y tiene una de las mayores inversiones en el mundo
y en tecnología para explotar en el mar, y que lo hacen en muchos lugares del mundo. Bueno, dicen, bueno, una casualidad. Bueno, en el mar peruano, ¿qué tenemos en el fondo del mar? La cordillera andina se hundió frente justamente a las costas del norte. Hay una cordillera abajo y hay una zona que es una zona altamente sísmica en el fondo del mar. ¿No han estudiado eso? Debe conocerlo, es un científico reconocido, debe saberlo muy bien. Y que por lo tanto ahí hay una actividad sumamente grave, si es que hay una actividad petrolera. Gravísima. Es un riesgo altísimo. ¿Eso lo ha evaluado Perú Petro? Si lo ha evaluado, que presente los estudios. Y vamos a discutir los estudios. Porque una cosa es decirlo con entusiasmo y otra cosa es que hay estudios de verdad. Entonces yo termino señalando, señor presidente, que el gobierno regional de Piura, por unanimidad, el gobierno regional de Tumbes, por unanimidad, los trabajadores y poblaciones del litoral pesquero que se han movilizado activamente, por unanimidad, masivamente, han dicho no debe haber extracción petrolera en esta zona. Váyanse a otro lado a hacerla, háganla bien, pero aquí no. Ahora, además de ese llamado, deberíamos culminar con un siguiente llamado. Hay que reformular la discusión sobre Perú Petro. Esta discrecionalidad linda con la ilegalidad. Esta discrecionalidad es perjudicial para el país. Por lo tanto, no solamente deben derogarse, debemos discutir para derogar estos decretos supremos, sino discutir a profundidad cómo hacer que haya una entidad pública que sea Perú Petro y que maneje adecuadamente nuestros recursos y no de la forma como se ha estado manejando. Tiene el uso de la palabra el congresista Yuyes. Buenas tardes, presidente. Dar la bienvenida a todos los invitados. Yo quería hacer una reflexión, ya que he escuchado hablar del mar y de la pesca. Yo soy pesquero, soy tumbesino. Bueno, en Tumbes es langostino, ¿no? Y en Piura es langostino con concha de abanico. Pero ¿qué pasaría, ya que escucho aquí fervientemente y espero que puedan apoyar a Tumbes, ¿no? A mí me agradaría mucho. No se concesiona para los lotes, pero lo concesionamos para la acuicultura. Entonces mi pregunta es, ¿aceptarán que se concesione el mar para la acuicultura? Porque el mar de Tumbes efectivamente tiene una riqueza natural, porque sus aguas justamente son bastante productivas por la temperatura. Ya lo dijo el congresista Dagmer, ¿no? Esa es la corriente del Niño, no el fenómeno. La corriente del Niño, que viene del norte y que se encuentra en Piura con la corriente fría, la de Humboldt, la corriente peruana, ¿no? Porque en Tumbes, si bien es cierto, como lo dice también el congresista Dagmer, el gobierno regional ha tenido la iniciativa, igual que Piura, de pronunciarse y me parece bien. Pero yo hago una pregunta. ¿El gobierno regional de Tumbes qué hace por la pesquería? No ha invertido ni el 1%. ¿Qué hace el gobierno regional de Tumbes por la agricultura? No ha invertido ni el 1%. ¿Qué hace el gobierno regional de Tumbes por el turismo, que son las 3 potencialidades naturales que tiene Tumbes? Ni el 1%. ¿Ustedes creen que autoridades improductivas nosotros también tenemos que ponerle eco? Yo estoy de acuerdo que hay que cuidar el mar, que hay que cuidar nuestros recursos naturales, pero más allá de eso tenemos que hacer un análisis más profundo. Porque hoy estamos cuestionando, y que estoy de acuerdo también, que la fecha en la que se firmaron estos contratos o previamente se aprobaron fue mala, muy mala. Era la salida, pues, de una persona que no ha representado al Perú la confianza y sabemos cuáles son sus antecedentes, que ha sido el señor Kuczynski. Y eso yo creo que todos hemos coincidido, porque todas las bancadas estamos de acuerdo con que lo que ha pasado aquí se revise y finalmente hasta se derogue. Pero al mismo tiempo, también, presidente, a través de usted, decirle que la falta de ordenamiento pesquero en el mar, no de ahora, de años, desde los años 70 hasta hace unos años recién, la falta de la flota pesquera
porque acá hay recursos en el mar que se lo llevan otros países. Por ejemplo, el Ecuador es país atunero. El Ecuador no es país atunero. El Ecuador se lleva el atún del Perú al Ecuador y lo procesa allá, porque ellos tienen la flota, porque ellos tienen las plantas procesadoras. ¿Y el Perú qué hace? Absolutamente nada. Y entonces, ¿cómo cuidamos nuestras riquezas? ¿Cómo salvaguardamos nuestras riquezas? Entonces, es cierto, el Estado tiene que poner esa línea de política de Estado para justamente poder tener un desarrollo acorde. Lo otro que en mi región no están de acuerdo, y yo creo que en muchas regiones del país